Yo soy Eduardo Barra y seguiremos estudiando más sobre cálculo. El día de hoy vamos a ver qué son los extremos de una función. Empecemos. Retomando la definición de derivada, tomamos un punto muy importante, que dijimos que ¿qué es función? Entonces, recordando que es una función, y lo explicamos como si fuera una maquinita. Y otro punto importante que fue lo de la función fue cuando descubrimos que era la recta tangente. Para recordar, dijimos que una recta tangente que es cuando comparte solamente un punto con la función. Dijimos que al calcular la pendiente de la recta daba positivo, en ese punto la función será creciente. De caso contrario, si en ese punto calculamos su pendiente de la recta y daba negativo, quiere decir que en ese punto la función va a ser decreciente. Y tocamos un punto muy importante. ¿Qué pasaba cuando calculábamos su pendiente daba igual a cero? Dijimos que lo íbamos a estudiar más adelante, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, el lado izquierdo entendemos la función, pero de manera visual, gracias a una graficadora. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos a la mano una graficadora? Por eso se inventó la derivada, para entender la función de manera de toda mano, mediante tus cálculos y así. Entonces vamos a entender cómo podemos entender más a la función gracias a su derivada. Entonces, de acuerdo con la imagen de la derecha, la función que está trazado en negro es la función original. La función que está trazado en color rojo es la función derivada, la derivada de la función original. Entonces, siempre acuérdense que la derivada es la que nos va a ayudar para entender a la función cuando tenemos ayuda de una graficadora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es lo siguiente. Cuando evaluemos un valor de x y dicho valor de x dentro de la derivada sea mayor a cero, significa que ese punto va a ser creciente, que es lo que mencionamos anteriormente de manera visual. Entonces, cuando derivemos y ese valor de x, cualquier valor de x sea mayor a cero, significa que ese punto dentro de la función va a ser creciente. Ahora, ¿qué ocurre cuando dicho valor, que lo evaluemos, un valor de x dentro de la derivada sea igual a cero? Hay una de dos, o es máximo o es mínimo. En este ejemplo tocó que es máximo. ¿Cómo determinamos si es máximo o si es mínimo? Más adelante vamos a ver o identificar cuándo es máximo y cuándo es mínimo. De otro caso, tenemos que cuando calculamos en su derivada y evaluemos un valor de x y sea menor a cero, dicho punto en la función original indica que ahí va a ser decreciente. Y tenemos por último, igual otro punto, que da igual a cero. Dicho valor es cero, no hay pendiente. Entonces, en este caso fue mínimo. Pero ¿cómo determinamos cuando es máximo o cuando es mínimo? A continuación vamos a verlo. Mínimo o máximo. Tenemos nuestra función, pero no tenemos graficadora. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Así es, calcular su derivada. Para encontrar qué valores hacen cero a nuestra función, lo más recomendable es que lo factorices para que encuentres más rápido qué valores hacen cero. Entonces, para este caso, los valores que hacen cero a nuestra derivada es el 1 y el 0. Entonces, tengamos en pendiente esos valores, el 1 y el 0. Esos valores, ¿qué quiere decir? Que no hay pendiente cuando x es igual a 1 y cuando x es igual a 0. No existe la pendiente. No hay, su derivada va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué podemos determinar para saber qué valores, que sea el 1 y el 0, sea mínimo o sea máximo? Es con el siguiente método. Les recomiendo que evalúen los valores críticos, que en este caso fueron que el 1 y el 0 dentro de la derivada, para saber qué son, si son máximos o si son mínimos. Ejemplo, tuvimos nuestro primer valor crítico, que es igual a 1. Entonces, nuestro método es igualar ese valor de 1, pero que sea menor a 1 dentro de la derivada y que también sea mayor a 1. El cambio nos va a indicar qué es, en este caso, qué fue. Dentro de la derivada tenemos que evaluar el valor de 1, pero menor a 1. Supongamos que fue 0.9. El valor 0.9 dentro de la segunda derivada nos dio que era un valor negativo. Solo nos importa qué signo se queda, con positivo o negativo. En el primer caso dio que es negativo. En el siguiente caso, cuando lo evaluamos cuando era mayor a 1, dio que es positivo. Ese cambio de negativo a positivo se le conoce como mínimo. Ahora para el siguiente valor crítico, que es el 0, hacemos el mismo proceso. Evaluamos un valor menor a 0, evaluamos un valor mayor a 0. Cuando lo evaluemos a un valor menor a 0, imaginemos menos 0.1, que nos lleva a sus signos, fue positivo. Cuando evaluamos un valor menor a 0, fue positivo. Cuando evaluemos dicho valor
en la derivada, pero ahora mayor a 0, supongamos 0.1 fue negativo. Ese cambio de resultados de positivo a negativo se le conoce como máximo. Ahora vamos a demostrarlo que sí es verdad. Tenemos nuestras funciones, que fue la función anterior. La función está trazada de color morado. Su derivada está trazada de color rojo. Ahora, ¿qué fue lo que dijimos? Podemos evaluar cualquier valor de x para entender nuestra función. Tenemos nuestro primer caso. Supongamos que lo evaluamos nuestra derivada con el valor de menos 0.2. ¿Qué pasó ahí? Ese valor cuando calculamos su derivada no nos daba igual a 0. Como no nos dio igual a 0 y nos daba positivo, sabemos que su pendiente va a ser ¿qué? Creciente. Y así es. Si vemos en la gráfica la imagen que daba menos 0.2, si lo vemos subimos la mirada y lo vemos con la gráfica que está trazada en color morado, que es nuestra función, vemos que ahí la curvatura va para arriba. Es creciente. Fue lo que dijimos con su pendiente. Tenemos otro caso que nos daba que aquí, en este caso que nos dio en el punto de x de 0.2, nos dio un valor negativo. Si alzamos la mirada, ¿qué nos quiere decir? Que es decreciente. Y así fue lo que mencionamos. Gracias a la pendiente, si es positivo, es creciente. Si es negativo, es decreciente. Y así es, si se comprueba. Si en el 0.2 subimos la mirada, en la función que está de color morado, vemos que ahí hay una bajada. Sabemos que ahí va a decrecer. Ahora, ¿qué pasa con los valores que sea igual a 0 a la pendiente? Pues ya lo estudiamos. En este caso, cuando fue valor de 1, dijimos que era ¿qué? Un mínimo. Y gracias, y eso fue el fin de los extremos relativos.